Rapunzel, la joven valiente que decidió enfrentarse a las adversidades para convertirse en fuego. Creado por Marcela Castrillón y Michelle Melo. Presentación. El artefacto cultural a presentar y posteriormente analizar es el cuento infantil denominado Rapunzel número 12 de los hermanos Grimm, publicado en 1812 en Alemania. Los hermanos Grimm, pertenecientes al movimiento del romanticismo, conocidos sobre todo por sus colecciones de canciones y cuentos populares, así como por los trabajos de Jacob el de historia de la lingüística y de la filosofía alemana, publicaron 210 cuentos, los cuales hacen parte de la colección Grimm, formando una antología de cuentos de hadas, fábulas, farsas rústicas y alegorías religiosas. Hasta ahora, la colección ha sido traducida a más de 160 idiomas. El cuento se trata de una joven con cabellera abundante y larga que cuando era muy pequeña una malvada bruja se la arrebató a su familia para luego encerrarla en lo más alto en la torre en lo profundo del bosque. Pasados muchos años, después un príncipe la encuentra en la torre y se dispone a conquistarla y para ello se trepa por la torre, usando el cabello de Rapunzel, así como lo hacía la bruja cada día. Rapunzel y el príncipe se enamoran y tratan de escapar, pero la bruja se da de cuenta y se venga cortándole el cabello a la joven y enviándola a tierras muy lejanas, mientras que al príncipe lo hace perder la vista porque lo manda hacia un rosal con muchas espinas. Varios años después, el príncipe deambula por varias tierras hasta que se encuentra con Rapunzel y el hijo fruto de su amor. Rapunzel lo cura y con sus lágrimas vuelven al castillo para ser felices. Análisis. Analizamos este cuento infantil porque nos parece pertinente abordar el tema del rol de la mujer, tanto en la época en que fue escrito como en la actualidad, ya que hoy por hoy el papel de la mujer dentro de la sociedad patriarcal se ha venido visibilizando teniendo en cuenta el pensamiento misógino y machista que aún no es superado. Los estereotipos de género se observan mucho en los cuentos infantiles, dado que en la gran mayoría quien es la persona débil, sumisa y que debe ser rescatada es la mujer, mientras que el hombre lo muestran como el fuerte, el salvador y por quien se desvive la mujer dejando de lado sus sueños. En este sentido, adaptamos este artefacto cultural teniendo en cuenta las relaciones sociales actuales, el papel de la mujer en la sociedad y también como medio para poder expresar lo que sentimos, reconociendo nuestro valor como mujeres que aportan y construyen a una sociedad equitativa e igualitaria. En concordancia con lo anterior, queremos hacer énfasis en que el cuento no hay una ruptura de manera divergente para esta época, pero sí pudo ser para la época en que fue escrito, ya que los cuentos de hadas y de brujas eran algo que impresionaban a las personas desde entonces y no cuestionaban ciertos aspectos como lo hacemos en el día de hoy sobre ciertas prácticas culturales, puesto que se muestra la historia tradicional con elementos de romance en una situación de encierro de la protagonista. Sentimos que esta historia puede tener otro giro, manteniendo su esencia, pero configurando las maneras en cómo se presentaban los protagonistas, sobre todo Rapunzel en su estado de encierro absoluto. Hacemos uso, por supuesto, de la creatividad, de imaginar otras posibilidades para la historia, de incorporar elementos del surrealismo que nos permiten movilizar ideas que se lean una línea de fuga divergente, teniendo en cuenta aspectos de la fantasía, como los dragones y la magia o hechicería. Acá le damos un sentido diferente al personaje que hace de bruja, pues la mostramos como una mujer sabia y buena del bosque que sabe hacer pociones y tiene dragones. No usamos de manera peyorativa la palabra bruja, sino que le asignamos este nombre o esta palabra para hacer entender al oyente o al lector que maneja la hechicería y elementos espirituales. Por lo tanto, adaptamos el cuento para que la figura femenina se apodere de la historia, empezando por Rapunzel, que desde el inicio se muestra como una mujer idealista, con ganas de estudiar y por ende se empodera poco a poco. Vemos al final un cambio cuando decide ser también hechicera o bruja blanca y médico junto con su dragón. Cada mujer de la historia tiene un papel importante en el nudo desenlace de esta. Mujeres que toman la iniciativa, deciden, manejan su vida y no esperan a ser rescatadas por un príncipe, sino quien las libera es su propia capacidad de decidir, de ser valientes y sobre todo el apoyo mutuo entre ellas mismas, de estar unidas, pese a lo que puede decir la sociedad en ese entonces, siendo así mujeres de fuego. Decimos que son mujeres de fuego porque el fuego simboliza para nosotras vitalidad y potencia, para el género femenino por supuesto. Cuestión que no pasa en el cuento original de los hermanos Grimm, ya que vemos que Rapunzel es una joven que no puede decidir y espera a alguien para ser rescatada, tal vez un príncipe azul. En nuestra adaptación, quien libera a Rapunzel son sus amigas mostrando hermandad y juntas emprenden un camino lleno de emociones y aprendizaje, teniendo así un constructo tanto de la perspectiva del papel de la mujer, del contexto, como una ruptura de lo divergente incorporando algunos elementos de la fantasía mitológica y medieval que reinventa la historia. Para finalizar, consideramos importante la transformación de este cuento porque hay muchas niñas que leen cuentos de fantasía que se pueden sentir identificadas con las princesas de estos,
pero estos cuentos solo fomentan un pensamiento convergente para la niña de estas edades. En cambio, si leen un cuento en el que su protagonista no espera nada de nadie, no espera ser salvada por un hombre que es valiente y decidida y que además monta un dragón, le mostrará a las niñas que ellas pueden ser también valientes y alcanzar sus sueños. Había una vez una mujer llamada Gloria, que vivía con su pequeña hija, Rapunzel, en el hermoso reino de Bogotá. Estaba muy a gusto viviendo allí, pues toda su vida transcurría en aquel bello lugar. Historias rondaban entre los pueblerinos que manifestaban que a la salida de Bogotá, en el gran bosque, vivía una bruja muy mala que secuestraba a los niños y en especial a las niñas para hacer cualquier tipo de brujería. Esto le preocupaba terriblemente a Gloria. Pensaba en su pequeña y lo que sería de ella si algo malo le pasara, porque ya era suficiente con el dolor que había sentido tras la pérdida de su esposo, que murió en la guerra, cuando Rapunzel apenas era una bebé. Aunque mientras vivió fue un gran esposo, un gran padre, respetuoso y sobre todo amoroso. Gloria, al verse desprotegida por la muerte de su esposo, tomó valentía y decisión para colocar una pequeña tienda, con el poco dinero que tenía ahorrado. Así podría mantenerse a ella y a su hija. Cuando Rapunzel cumplió los 13 años de edad, se había vuelto una joven muy bella y la reconocían en el pueblo por tener una abundante cabellera rubia y por ser la más pila de la escuela a la que iba. A ella le gustaba mucho el estudio, incluso estaba decidida a estudiar algo más. Quería ser como la mujer que habitaba en el bosque. Porque además de las historias malas que contaban de ella, también decían que era una mujer muy sabia, que le asignaron el nombre de bruja solo porque no quiso acceder a las pretensiones del ahora rey. Y él mismo la desterró diciendo que era hechicera, que le había dado una poción para que él se enamorara de ella. Pero él despertó de ese trance y se dio cuenta, supuestamente. Todo para no quedar como el hombre al que habrían rechazado. Así que a la mujer le decían bruja. También porque tenía criaturas extraordinarias como los dragones que habían desaparecido del castillo y hadas con las que preparaba pociones mágicas. Esto no le gustaba para nada a Gloria. Cada vez veía más entusiasmada a Rapunzel, que es que por prepararse y formarse a nivel profesional, ya que aseguraba que ya no quería casarse, que tenía otros planes. Pero la madre le insistía en otras cosas, le decía que con su belleza hasta el mismo príncipe podía enamorar, y su hermosa cabellera. Un día, del camino al colegio, Rapunzel se encontró con sus compañeras de clase, Luna, Margaret y Elise. Las cuatro tenían grandes planes para su futuro, ya que querían estudiar y ser grandes mujeres. Todas tenían gran fascinación por la historia de la bruja del bosque. Y de vez en cuando medio se acercaban al bosque, pero escuchaban ruidos terribles y huían. Aunque eso no les asustaba del todo, porque ellas veían a la bruja del bosque como una mujer, con virtudes y debilidades como todos, lo que les generaba cierta admiración, asunto que no les gustaba para nada a sus familias. Mientras iba al colegio, Rapunzel le propuso a sus amigas ir en la noche al bosque. La idea les encantó a todas, pero alguien las estaba escuchando, y le fueron a decir a Gloria. Gloria, muy furiosa y fuera de sus cabales, esa misma noche, antes de que Rapunzel se fuera con sus amigas, empacó todas las cosas de la joven, la tomó del brazo y se la llevó al otro lado del reino, a otro bosque. Allí había una altísima torre de piedra, con una pequeña ventana en lo más alto y una puerta de madera. Gloria entró a la fuerza de Rapunzel, que gritaba con todas sus fuerzas. La llevó hasta lo más alto de la torre. Allí había una cama, un mueble con un espejo, una estufa y un cuarto de baño. Rapunzel no sabía qué estaba pasando. Todo fue tan rápido. Gloria le explicó que la traería a esa torre porque no quería que ella se convirtiera en una mala mujer, despreciable y sin futuro, que prefería 1000 veces dejarla encerrada, que volvería al día siguiente y que mientras tanto ella reflexionara sobre su futuro. Rapunzel estaba muy dolida y no quería acceder a lo que su madre le pedía, así que Gloria la encerró en la torre,
sellando todas las puertas. Ya nadie podría ni entrar ni salir. Pero resolvió esto diciéndole a Rapunzel que cada noche iría a visitarla y le traería la comida. Si no soltaba su cabello para que ella pudiera subir, se moriría de hambre, por lo que Rapunzel se vio obligada a aceptar. Al poco tiempo, en el pueblo se preguntaron qué había pasado con Rapunzel. La madre, fingiendo que estaba terriblemente mal, dijo que una noche Rapunzel no volvió a casa y que al día siguiente había encontrado todas sus cosas en la entrada del bosque. Las amigas de Rapunzel estaban muy preocupadas y dudaban de lo que decía Gloria, puesto que sabían que a ella no le gustaba que su hija hiciera o pensara otra cosa diferente a ella, y podía ser capaz de todo. Si no le dejaba ni cortarse el cabello porque supuestamente el príncipe la cortejaría más. Por eso, ellas decidieron investigar por su propia cuenta. Pasaron 5 años, Rapunzel iba a cumplir la mayoría de edad y eso la hacía muy feliz porque así podría decidir sobre su vida. Durante todo este tiempo estuvo planeando cómo escapar de la torre, pero su mamá siempre la descubría. Rapunzel se negaba a estar encerrada, pero no le quedaba de otra. Entonces, para pasar el tiempo, aprendió del bosque, de las aves, escribía y de vez en cuando leía lo que su madre le traía. Un día, Rapunzel leía un libro en la ventana de la torre. Vio que a lo lejos se movían los árboles de forma extraña, pero no le dio mayor importancia. Sin embargo, sintió el aire más pesado y unos minutos después vio que algo venía muy deprisa hacia ella. Era un hermoso dragón rojo, de los que decía que tenía la bruja del bosque. Rapunzel estaba muy emocionada. El dragón rojo se acercó y voló sobre la punta de la torre. Rapunzel lo saludó y él amablemente respondió. Hablaron por un corto tiempo, pero lo suficiente para conocerse un poco y contarle por qué estaba allí. Además, él le contó que vivía con la mujer sabia del bosque, que ella los liberó y que en agradecimiento se quedaron con ella. Le contó además que después de que el rey desterrara a la mujer del bosque, los dragones la ayudaron y le enseñaron muchas cosas sobre la hechicería, con las que podría ayudar convirtiéndose en una bruja blanca. El dragón rojo prometió que haría algo para liberarla y se fue. Al día siguiente, cuando Gloria se fue de la torre, Rapunzel esperaba ansiosa al dragón. Venían muy rápido, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 3 dragones más, y con ellos venían sus amigas, las amigas de Rapunzel. Las 3 chicas se encontraron en la torre para hablar mientras los dragones aguardaban afuera. Rapunzel les contó todo lo que había pasado, y ellas igual. Le contaron que al poco tiempo de que ella había desaparecido, decidieron irse las 3 hacia el bosque, y que allí descubrieron la casa de la mujer. Era lo que ellas imaginaban, amable, atenta, hermosa y muy sabia. Les ofreció su ayuda y se alojaron en su casa. Desde allí les enseñó muchas cosas, hasta cómo poder volar los dragones, ya que ellos eran sus amigos. Les enseñó mucho sobre brujería blanca, porque sí era bruja, pero de las que hacen el bien después de todo, tal cual como el dragón le había dicho. Se convirtieron en sus estudiantes y aprendieron cada vez más de los secretos del bosque. Y cuando las vieron todos en el reino, las empezaron a llamar las brujas de fuego, porque siempre iban con sus dragones y ayudaban a quien lo necesitara. Rapunzel se quedó sorprendida porque su madre nunca le había contado de esto. Las 3 amigas le pidieron a Rapunzel que se fuera con ellas, pero ella le dijo que no. Primero debía hablar con su madre, pero se iría al día siguiente con ellas. Al otro día Gloria llegó como si nada, y Rapunzel, sin medir palabras, se le enfrentó y le dijo que era una mentirosa, que le había mentido durante todo ese tiempo. Le contó lo que había pasado el día anterior, y eso hizo que Gloria se enfureciera. Le dijo que nunca se iría de su lado, porque era su niña. Pero Rapunzel respondió furiosa. Dijo que ella ya era una mujer y podía tomar sus propias decisiones. La madre, llena de ira y de dolor, tomó unas tijeras y de un solo tijerazo le cortó su largo cabello, diciéndole que nunca volvería a ver a sus amigas
y la llevó a un lugar muy lejos, oscuro y tenebroso. Allí la dejó tirada. Selló las puertas y ventanas, asegurándose de que no podría salir de allí. Los dragones estaban buscando desesperadamente a Rapunzel por todo el bosque. La mujer sabia del bosque les ayudó a encontrarla. Los 4 dragones, junto a las chicas, llegaron a donde estaba Rapunzel y la lograron liberar. Se fueron para la casa de la mujer del bosque, quien las recibió con mucho gusto. Rápidamente se hicieron amigas y la acogió como si fuera una hija. Poco tiempo después, Rapunzel ya estaba montando el dragón rojo y estaba aprendiendo a hacer pociones para curar los enfermos. Decidió que quería ser médico para aliviar los dolores y que quería ser también bruja blanca para aliviar los dolores del alma. Y así fue. Rapunzel, con mucho esfuerzo y dedicación, se comenzó a formar como médico y como bruja, con ayuda de la mujer del bosque, que por cierto se llamaba Rosa. Con su madre nunca volvió a hablar, cosa que la afectó mucho, pero la perdonó y la guardó en su corazón para siempre. Rapunzel fue conocida en el reino de Bogotá y en otros como Rapunzel de Fuego. Siempre estaba con su dragón y con sus amigas inseparables.